Bienvenidos a este nuevo podcast de Empresarios con Propósito. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que empresario His Way at Work, Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque tenemos la oportunidad de platicar con otros empresarios His Way at Work de varias partes de las Américas para conocer su corazón y conocer su capacidad empresarial. Entonces con nosotros está hoy Pedro Noriega de la empresa Hexecon, que está en Monterrey y que tenemos ya... ¿Cuánto tiempo tenemos, Pedro, trabajando Poco en más de año y medio contigo? que empezamos la certificación. Año y medio. Entonces, bienvenido, Pedro, bienvenido a Empresarios con Propósito. Y adelante, Julio, siempre tienes tú las preguntas iniciales. Pero bienvenido, la verdad que nos da mucha alegría tenerte hoy. Pues yo creo que lo primero es cuéntanos un poquito quién es Pedro Noriega y seguido cuéntanos un poco acerca de Hexecon y la industria. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Julio y Armando. Yo soy Pedro Noriega Rivera, felizmente casado desde hace 21 años, con mi esposa Susana Chapa Leal. Tenemos 3 hijos, varones los 3, Pedro de 20, Mauricio de 18 y Eduardo de 15. También un orgulloso apóstol de la cruz. Desde hace 11 años, junto con mi esposa, participamos en el apostolado de la cruz de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Es una experiencia que empezó hace 11 años y ha sido un punto de inflexión en mi vida para acercarme más a Dios inicialmente y al rato platicaremos un poco el otro punto de inflexión en la parte espiritual, que es His Way at Work, definitivamente. ¿Quién es Hexecon? Hexecon es una compañía que próximamente en marzo, estamos a 3 meses de cumplir 20 años. Se dice muy rápido 20 años y platicábamos hace poco los socios como, pues si vemos las estadísticas que de las empresas que inician a los 10 años solamente llegan 3 y a los 20 años solamente llega 1, pues nos tocó ser esa una de nuestro bloque de 10 a los 20 años y muy orgullosos de eso, de poder dar empleo a gente. El corporativo está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Tenemos oficinas en la Ciudad de México y en Guadalajara, pero también tenemos gente en otras 51 ciudades. En total son 54 ciudades en las que tenemos empleados de Hexecon. Y eso también es algo, una experiencia muy bonita, que hemos tenido oportunidad de dar empleo en todos los estados de la República Mexicana. ¿De qué es el negocio? Es un negocio donde su principal fuente de ingresos son servicios administrados de redes y de telecomunicaciones. Estamos en la industria de telecomunicaciones y redes desde hace 20 años. Pero en estos 20 años ha sido muy interesante cómo el negocio ha ido evolucionando y de las cosas que hacíamos en un inicio, hoy ya no las hacemos y hay otras que en el transcurso del tiempo nos movimos y ya dejamos de hacer y hoy estamos haciendo otras cosas y yo creo que esa ha sido parte del por qué hemos estado ya 20 años, estarnos adaptando al mercado, a las necesidades, saber escuchar. Creo que eso es algo bien importante, escuchar la necesidad de los clientes para podernos transformar u orientar a esas oportunidades de negocio. Y ese proceso de escucha creo que también tiene mucho que ver con la espiritualidad, con esa cercanía con Dios de aprender a escuchar, que no siempre es sencillo. Igualmente pasa en los negocios, no es sencillo escuchar y atender esos llamados que nos hacen los clientes para estas oportunidades, y a veces hago esta analogía igual con la espiritualidad, escuchamos, entendemos, y aunque entendemos nos cuesta trabajo ir a ese rumbo que nos está marcando tanto la oportunidad de negocio como Dios nuestro Señor, pues el camino es para allá, pero a veces nos cuesta trabajo empezar a andar ese camino porque normalmente es distinto al que estamos andando, ¿no?
Entonces, es un poquito, espero haya servido para entender lo que hacemos en Exicon. Excelente, Pedro, gracias. Una de las preguntas interesantes es, ¿estás entonces en el negocio de la tecnología? ¿Cuál es el que consideras tú? ¿En qué negocio están? La tecnología es parte de las telecomunicaciones y las redes. Y pues contestando la pregunta, sí, la tecnología tiene mucho que ver, pero hace algún tiempo entendimos que nuestro negocio no era la tecnología, no eran las telecomunicaciones, no eran las redes, eran simplemente habilitadores para hacer negocio. El negocio verdadero desde nuestra perspectiva es que es un negocio financiero, porque la tecnología que utilizamos para ofrecer el servicio hay que financiarla. Entonces, sin recursos financieros no la podemos financiar. No vendemos la tecnología, la utilizamos para ofrecer un servicio, y estos servicios normalmente están en contratos a 3, 4, 5 años. Entonces hay que financiar esa tecnología, y por eso digo que el negocio es financiero. Pero por otro lado, el negocio es de recursos humanos, porque la gente es la que hace el negocio. Es decir, esta tecnología hay que irla a instalar, configurar, implementar y después soportar. Y todo esto lo hace gente, mucha gente que tenemos de manera centralizada para monitorear estas redes, pero de manera remota para atender todas las situaciones que pueda haber en sitio. Y por eso es esta dispersión geográfica que tenemos de estas 54 ciudades en donde tenemos gente para ir a atender la tecnología que utilizamos para dar el servicio. Entonces, por eso es que hace ya algunos años que entendimos esto y nos ha ayudado para poder seguir evolucionando, que el negocio es financiero y de recursos humanos, utilizando la tecnología como un habilitador del negocio. ¿Cuánta gente tienen en el equipo de Exicon más o menos? Somos alrededor de 165 personas. Una, dos más menos conforme vayan ahí pasando los meses, pero alrededor de 165 personas. Qué interesante que me cuentes esto. Dentro de nuestro auditorio tenemos muchos empresarios jóvenes o jóvenes que quieren ser empresarios, y que más que nada hoy día pues la tecnología se siente como un negocio sexy, ¿no? En el que todos queremos entrar. Y por lo que nos dices, la tecnología no es el negocio, es un enabler del negocio, un facilitador. La tecnología, el negocio realmente es comunicar, acercar, conectar gente. ¿Cuál es el propósito de la empresa? El propósito de la empresa fue, yo creo, lo primero que me cimbró a mí en lo personal cuando entramos en este proceso de His Way at Work para descubrir el propósito. Y el propósito es trascender en la vida de las personas. Cuando empezamos a hacer este análisis de cuál era el propósito que Dios tenía para nuestra empresa, pues fue recorrer los años y darnos cuenta que empezamos 2 personas a operar el negocio hace 20 años. Hoy somos 165, y en ese andar, pues primeramente hemos trascendido nosotros, los que iniciamos el negocio como personas, pero nos dimos cuenta que ha trascendido las personas que han crecido junto con nosotros internamente. Pero igual de importante, volteamos hoy a ver a nuestros clientes y han trascendido las personas con las que empezamos a hacer negocios hace 20 años y que hoy han crecido tanto en lo personal como en lo laboral dentro de las empresas, y también han crecido, han trascendido. Entonces, haciendo esa recapitulación, estamos muy convencidos que el propósito nuestro es trascender en la vida de las personas, tanto las que laboramos dentro de la compañía, también nuestros clientes, pero hoy en este esquema de servicios también trascendemos en los que usan estos servicios, que son los usuarios o los clientes finales de nuestros clientes. Entonces se vuelve bien interesante cuando lo vemos desde esa perspectiva, que estamos trascendiendo en el consumidor final, que no necesariamente es nuestro cliente, es el cliente de nuestro cliente. Pero tú hablabas ahorita de que ustedes entendieron, como decía Armando también, que el negocio iba más allá de la tecnología y que el negocio era el equipo, eran las personas, ¿verdad? También una gran parte del negocio. Así es. Creo que es un aha moment para muchos empresarios. Y qué bueno que tú tienes esa claridad. Y dentro de ese
entender que el centro son las personas en gran parte de tu negocio. Y de verdad que te agradezco esta oportunidad porque me encanta el tema que vamos a tratar hoy, que es acerca de Great Place to Work, que es una de tantas herramientas que hay para poder enfocarse en los colaboradores. Pero es una herramienta muy común, muy popular, que escuchamos mucho. Cosas buenas, cosas malas, algunas veces inclusive hay la duda de si realmente la certificación Great Place to Work es algo real, es algo que se traduce en una cultura real, o simplemente es algo con lo cual yo puedo comprar mercado, algo que yo puedo comprar para poder hacer negocio con otras compañías. Y es un poco inclusive la duda que te digo, honestamente la he tenido yo por algún tiempo, y por eso también me alegra mucho poder tener esta conversación para poder que tú nos cuentes un poquito mejor qué es Great Place to Work, cómo ha sido este proceso y realmente cuál es. ¿Es algo real? ¿Es algo que impacta cultura? ¿O es algo más que simplemente sirve para hacer negocios y para poder abrir puertas comercialmente? Perfecto. Bueno, yo creo que empezando por lo último, puede haber empresas que lo utilicen para eso y sí puede funcionar como una fortaleza o una manera de comercializar productos o servicios. Sin embargo, en nuestro caso, cuando tuvimos claro que el negocio era la gente, pues nos hicimos la pregunta, ¿cómo podemos atender mejor a nuestra gente? Y bueno, lo que vimos en Great Places to Work fue una metodología, como hay muchas, y mi invitación sería a investigar cuál es la metodología que pueda ser mejor fit para cada empresa. En nuestro caso, era un reto cómo escuchar o hacer este proceso de escucha a personas que están en 54 ciudades distintas. No es una empresa en donde estamos todas en un solo edificio, en una sola ciudad, en donde pudiéramos hacer rondas, sesiones para escuchar. Entonces, lo que nos dio Great Places to Work fue esta metodología para hacer este proceso de escucha a nivel nacional con nuestra gente, con la metodología que ellos tienen, y funciona muy bien porque es una metodología que la usan compañías que son transnacionales o tienen una dispersión geográfica amplia. Entonces, esta metodología funciona bien para este tipo de empresas como la nuestra, que tenemos una dispersión geográfica, por un lado. Y por otro, teníamos que también encontrar este proceso de escucha que nuestro empleado lo viera leal, sincero, y en un punto anónimo, en un inicio, para que pudieran decirnos lo que nos quisieran decir. Y esto también lo cumplía esta metodología. Entonces, fue así como hace 5 años empezamos a utilizarla, esto como una metodología para un proceso de escucha para nuestros empleados. Y nos ha funcionado muy bien porque al ser anónima, pues les damos esa confianza de que es alguien externo con una metodología comprobada en la que lo que se diga ahí no va a tener la fuente del nombre y apellido quién fue el que hizo tal o cual comentario. Simplemente se utiliza esa información, se hace un análisis y esa información muy rica en este proceso de escucha. Y para nosotros así lo vimos. ¿Funciona o no funciona? La verdad es que funciona en el sentido que tú puedes utilizar esa información, escuches y regreses con los empleados a atender todo lo que nos dijeron por ahí. Entonces, en esta ida y vuelta es que ya llevamos 4 o 5 años en la que los empleados se sienten a gusto porque nos hablan, escuchamos y atendemos lo que nos están pidiendo. Entonces, esto nos ha servido mucho porque lo utilizamos como una metodología para escuchar a nuestros empleados. La certificación, el diploma, yo lo veo como una consecuencia. Ahí está, porque así está la metodología, pero realmente para nosotros ha sido una muy buena metodología para escuchar a nuestros empleados. Ahí, no sé si contara, no sé cuántas veces, pero hay una de las palabras que más te he escuchado decir, precisamente, que es escucha, es escuchar. Y ahorita quizás podemos ahondar un poco más en eso y me encanta. Pero la pregunta que yo quiero hacer, entrando un poco en un tema que nos apasiona, es ¿cómo fue tu proceso de escucha?
pero hacia Dios. Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue el escuchar el llamado de Dios y cambiar de ser un empresario cualquiera, o más, o normal, a hacer lo que estás haciendo hoy en día? Sí, ¿cuál fue ese proceso de escucha, básicamente, del llamado de Dios? Muy bien, gracias por la pregunta, Julio. Pues, yo pondría dos etapas, bueno, tres etapas en mi vida. Precisamente venimos de un retiro de matrimonios el fin de semana, mi esposo y yo, en donde el tema fue la vida de San Pablo, su transformación, y a mí ahí me ayudó para darme cuenta de estos tres puntos, porque así como Pablo tuvo ese de repente que le llegó en su vida para que escuchó y atendió el llamado que le pidió Jesucristo, pues para mí el primero fue el haberme casado. Yo era un católico practicante, como habemos muchos en el mundo, pero realmente al casarme, mi esposa ha sido ese primer punto de inflexión. Una persona mucho más espiritual que me empezó a llevar a acercar a Jesús este camino. Y el segundo punto yo pondría, que mi esposa fue también la intercesora, pues entrar al apostolado de la cruz, a la sección de matrimonios hace 11 años. Y pues como matrimonio tenemos ya 11 años, y ese fue el segundo punto de inflexión en mi vida. Atender ese otro llamado que me hizo Jesús, tener estas conversaciones, vamos a llamarle agendadas cada semana, en estas sesiones de matrimonio, y que dejaban esa semilla para actuar el resto de la semana. Y en ese andar como matrimonio, sale o me propone hacer una peregrinación a Tierra Santa como matrimonio hace un par de años. Y precisamente ya ha sido una de las mejores experiencias de mi vida esa peregrinación a Tierra Santa. Fue un viaje de un par de semanas. Y el tercer punto de inflexión, más que el viaje, fue terminando el viaje, cuando yo creía que ya se había terminado el viaje y ya se había acabado la experiencia y se había terminado la peregrinación. Estábamos en el aeropuerto de Madrid, ahí de Barajas, esperando el vuelo de Madrid a Ciudad de México, y pues teníamos que comer algo. Había un Burger King ahí en la sala de espera, las típicas mesitas de un Burger King, así de fast food, de la mesita, el cuadrado pequeñito con una silla de ambos lados, y me tocó sentarme con uno de los sacerdotes que fueron nuestros guías espirituales ahí en la peregrinación. Aprovecho para saludar aquí al padre Aurelio Dávila, que fue con el que me senté ahí, y platicando con el padre Aurelio, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Un poco lo que hemos estado platicando aquí. Qué padre que eres empresario. Pues acaba de ser la convención, era 2019 en ese entonces, acaba de ser la convención, acabo de participar. ¿Te interesaría conocer un poco más? Y yo ya había escuchado por ahí His Way at Work, pero solamente lo había escuchado en un par de ocasiones por otro empresario que ya estaba ahí. Y pues yo creo que ese fue el primer sí, cuando dije al padre, ¿te interesa? Pues sí me interesa, y de ahí se dio todo un torbellino, porque ahí mismo agarró el teléfono, le marcó a Juan Pablo Aldape, que era esta persona en común, cuando me comentó, le dije, sí lo conozco, déjale marco. Él decía, padre, no está viendo el horario, estamos en España, ya son las 4:30 de la mañana. Pero pues ya le había marcado, contestó Juan Pablo el teléfono a las 4:30 de la mañana, algo así, tiempo de Monterrey. Oye, aquí tengo a alguien que te conoce, le dice el padre. Todo dormido Juan Pablo. Oye, bueno, pues ya que regreses platicamos. Y de ahí empezó todo este camino ahora en His Way at Work, que estoy convencido que es el tercer periodo en mi vida de inflexión. El primero fue en lo personal, el segundo lo veo más como matrimonio y lo que aportó a mi familia, y este tercero es pues
ya a otro nivel a la empresa, a nuestros empleados, a mis compañeros de trabajo, en este nuevo apostolado que es llevar a poder poner a Dios a la mano de mucha gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar de Dios nuestro Señor. Y ha sido una experiencia bien padre este año y medio, un poquito más de año y medio, fue marzo empezamos justo con la pandemia, yo creo el proceso de His Way at Work, y lo empezamos y no nos detuvimos, y ya estamos hoy aquí. Es un poquito esos puntos en mi vida, en lo personal, en lo familiar y ahora en lo empresarial, como pues he escuchado ese llamado de Dios, y muy agradecido por haberme ayudado a dar el sí. Aparte de escuchar, dar el sí para estar en este proceso. Sí, pues para mí una pregunta que me encantaría saber es, pero ya traes Great Place to Work, ahora te metes en el cuento de His Way at Work. ¿Cuál crees tú que es esa gran diferencia entre una y otra de cara a los beneficios que has recibido y que han recibido tus colaboradores? Que finalmente yo creo que muchas de las cosas que según veo estás haciendo y has hecho es por amor a ellos, eh, para poder escucharlos mejor, como tú mismo nos has contado. Pero ¿cuál dirías tú que es esa gran diferencia, y qué ha pasado con His Way at Work que no tenías antes entonces con estos otros programas? Mira, es que yo los veo totalmente complementarios. Para mí, Great Places to Work es la metodología que nos funciona para un proceso de escucha de nuestros empleados. Pero una vez que escuchas, hay que actuar. Y yo veo a His Way at Work como el facilitador para actuar en favor de esas necesidades que tenemos claras por el proceso de escucha de Great Places to Work. Entonces yo lo que veo es que Great Places to Work es el proceso de escucha, y His Way at Work es con lo que accionamos a ese proceso de escucha que tuvimos, y His Way at Work nos ayuda a actuar en eso que nos está la gente diciendo que tenemos que actuar. En eso que nos comparten, yo veo a His Way at Work como el habilitador o el camino más indicado para ayudarnos a habilitar todas esas necesidades, porque esas necesidades se pudieran de alguna manera, no sé si voy a decir una blasfemia o no, con o sin Dios. Yo creo que no se podría sin Dios, pero a lo mejor hay gente que creyera que lo puede hacer sin Dios, pero haciéndolo con Dios, creo yo que es mucho más fácil. Entonces, His Way at Work nos ha servido mucho para para accionar de la mano de Dios con lo que escuchamos que nos piden nuestros empleados que necesitan. Porque al final son necesidades, como nosotros le pedimos a Dios nuestro Señor por nuestras necesidades, ¿verdad? Las propias y las de amigos y familiares. Pues aquí nuestros empleados nos están transmitiendo sus necesidades, y His Way at Work nos ayuda a atender esas necesidades. Tengo una pregunta, Pedro. Cuando hablas tú con Dios o sin Dios, y que lo dijiste muy claramente, podría parecer una blasfemia porque no hay nada que se haga sin Dios. ¿Pero a qué te refieres cuando dices con Dios? Pues yo lo resumiría a atender a esas necesidades que nos plantearon nuestros empleados con amor. Las necesidades, es impresionante ahora hablando de tecnología, cómo te ponen un dashboard y juntan todas las expresiones o necesidades de los empleados, te las acomodan por cantidad de menciones, cuál es la mayor, la menor, y ahí van haciendo todo este arreglo. Pues sí, es impactante cuando hay que atender todo esto. Pues definitivamente es más fácil si lo hacemos con amor. O sea, y para mí eso lo resumiría con eso. O sea, ¿cómo es hacerlo con Dios? Hacerlo con amor. Hay muchas necesidades y también maneras de expresar esas necesidades. Algunas, por la forma en cómo se expresan, hasta a veces se sienten ofensivas, pero desde ahí empieza
verlo con ese amor, entendiendo que no estamos en los zapatos del otro, sino lo están diciendo es porque así lo están sintiendo, porque así lo están viviendo, y pues no somos nadie para juzgar lo que nos están diciendo. Simplemente hay que escuchar y hay que atender, y si lo hacemos con amor, pues estamos dejando en la medida de lo posible, porque es bien complicado como ser humano no juzgar, pero porque hay necesidades que ponen ahí que llegan a ser hasta cierto punto incómodas, que te lo digan así de frente porque tú crees que estás haciendo algo con una intención buena, y de repente escuchas la retroalimentación y pues que no estoy haciendo eso. Bueno, si me lo están diciendo es porque algo no está saliendo bien, o hay esa necesidad real, cuando a lo mejor yo creía que ya la estábamos atendiendo. Entonces lo primero es no juzgar. Si nos lo están diciendo es porque es real. O sea, si hicimos la invitación a que nos dieran retroalimentación, pues bueno, por cruda o dura que sea, la recibimos, y cómo regresamos con ellos, pues hay que regresar con amor, sin juzgar las palabras que utilizaron o el contexto con lo que pusieron. Bueno, si ahí está esa retro, ya escuchamos, hay que regresar con amor. Perfecto. Pues a mí me da miedo lo que nos dices, porque si yo soy un empresario y que he sido empresario y tengo una cajita de Pandora, y abrir la cajita de Pandora y quizá no poder cumplir con las expectativas de los colaboradores que fueron invitados a decir lo que piensan, pues te puede generar un problema, ¿no? ¿Cómo manejas las expectativas de tus colaboradores una vez que les has preguntado si son felices en la empresa, si se sienten cuidados, si se sienten queridos? Es un reto, no es fácil, porque yo estoy convencido que por naturaleza hacemos las cosas pensando en el bien, pero no siempre resultan como creemos que deban resultar. Y recibes esa retroalimentación y bueno, pues ahí está. No es fácil, yo diría que ha sido menos complicado porque tengo un equipo de trabajo que, más que pensar como yo, piensa como Dios. Yo creo que es la primer clave. Tenemos que rodearnos de gente que tenga a Dios también como prioridad. Y en la medida que logras que ese equipo de trabajo tenga también a Dios como prioridad, pues se hace menos complejo. No diría que más fácil, pero menos complejo. Y en la medida que vayamos, por eso a mí me ha gustado mucho His Way at Work, en la medida que Dios está en el centro de todas las cosas, pues podremos tener diferencias, podrá haber una que otra molestia, pero al final invocamos a Dios, al Espíritu Santo, y nos ayuda a esas diferencias que pudiéramos tener, a entenderlas, entenderte como persona y salir adelante. Entonces, fundamental, creo yo, que el equipo de trabajo sea como uno, y que ese uno es que tengamos en común a Dios nuestro Señor. Y yo puedo decir que mi equipo de trabajo pues tiene esa misma línea, y entonces se vuelve un complemento perfecto. Perfecto, Pedro. Yo creo que ha sido súper, súper interesante haberte conocido, a haber entendido mejor las diferentes herramientas que hay para enfocarse en los colaboradores y cómo a través de los colaboradores, y entendiendo cuáles son esas piezas importantes del negocio realmente. Cuando uno a veces cree que su negocio es vender, no sé, zapatos, pero ese no es el negocio, sino que el negocio termina siendo algo distinto. En el caso tuyo no lo muestra. El negocio quizás no era la tecnología, sino lograste entender precisamente que el negocio es cuidar la gente. Y que aparte de cuidar la gente, y obviamente la parte financiera, pero cuidando a esa gente, se te da la oportunidad de desarrollar de la mejor manera tu negocio. Entonces, yo creo que nos llevamos unos mensajes muy, muy, muy interesantes. Te agradecemos muchísimo tu tiempo hoy, de verdad.
felicitaciones por todo lo que has construido. Sabemos que vienen grandes cosas para ti, con la alianza, una alianza importante para Estados Unidos. Te deseamos lo mejor y pues muchas bendiciones. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad que siempre es reconfortante hacer este recuento y una vez más darme cuenta que en todo este camino ha estado y ha sido de la mano de Dios. Y gracias por esta oportunidad para compartir eso. Muchas bendiciones para tu familia, para tu empresa, para ti. Muchas gracias por esta oportunidad de conocerte aún más. Y nos quedamos con la siguiente entrevista de podcast pronto, que será con un empresario que se llama Sergio Garza, también de Monterrey. Los esperamos. Okay. Saludos a todos, que estén bien. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.